Hola, buenas tardes, soy Raúl Sánchez. Voy a presentaros algunos de mis trabajos en esta charla. Aquí tenéis el hashtag para hacer preguntas que pueden pasar al final de la charla. Y el nombre de algunos trabajos, un nombre sencillo en el que os voy a presentar. Voy a empezar con mi trabajo, uno de los más antiguos, que tiene 5 años. Y de alguna manera en él voy a hacer hincapié en distintos aspectos del mismo que quieren hacer ver cómo entiendo la arquitectura. Y yo hago un llamamiento a la arquitectura orgánica como la entendía Frederick Wright, que no tiene nada que ver con cuestiones formales, sino con que la arquitectura sea un todo, en el que el espacio, la luz, la materia, la construcción, la estructura sean parte de un organismo coherente, que den sentido al proyecto en sí. Empezamos con este proyecto, que es el apartamento Tibot, de un sótano en la Barceloneta. La foto es de final de obra, la hizo José Evia y la foto es muy impactante, creo que es una foto muy bonita. Y siempre la contrapongo con esta otra imagen que creo que también es igual de impactante, que es como estaba el sitio, el sótano al principio, antes de empezar el proyecto. Se trata de, aquí veis en el plano de situación, en un cuadradito en rojo, está en la Barceloneta, está por debajo del nivel del mar. Y como habéis visto en la imagen anterior, estaba completamente podrido de humedad. Había un problema muy grande de entrada de agua y de humedad. Se accede directamente por esta puerta que emboca a esta escalera y de aquí se accedía al espacio. Aquí lo tenéis de nuevo, una imagen de cómo estaba el sitio al inicio. La clienta, Diana Tibot, de ahí viene el nombre del proyecto, me llamó, me sentó aquí en este altillo y me dijo que qué se podía hacer con este espacio. Ella quería usarlo como una vivienda, pero de fin de semana, una segunda residencia. Yo le dije que si era consciente de que teníamos 50 metros cuadrados y de que era un sótano, la luz que iba a entrar era poca, a partir de ahí podíamos hacer cualquier cosa. Incluso yo ya intuía la potencia del espacio con estas columnas octogonales y con estos techos abovedados. Ella quería un loft, quería un espacio completamente abierto. Sin embargo, yo veía que en este caso no hay como en cualquier vivienda, que hay una relación con el mundo exterior. Aquí no la había, esto es un mundo autorreferencial, siempre están mirando dentro de estas 4 paredes. Por lo tanto, pensaba que había que dar más complejidad a este espacio. Y complejidad es un concepto que me vaya a ir repetir continuamente en todos los proyectos. Para mí esta imagen resume cómo yo quiero cómo quería afrontar el proyecto, y esta imagen me persigue desde que la vi de pequeño. Es Twin Peaks. Aquí el detective se sentaba en mitad de esta sala, una sala muy sencilla geométricamente, un rectángulo, pero la complejidad venía de que se le acercaban distintos personajes desde distintos puntos del otro lado de la cortina, y él podía ver las sombras, pero no sabía quiénes eran, y entraban por cualquier punto, él no sabía por dónde podían entrar. Ese es el concepto que yo quise trasladar al proyecto y creo que se explica en esta axonometría. Se basa simplemente de hacer y ahora también vais a oírme hablar de un juego dialéctico, como de conceptos que se van oponiendo para formar el proyecto. Como os decía, se trata de un espacio central a modo de una plaza o de un espacio que no tiene un código funcional concreto y que está rodeado por toda una serie de espacios que solucionarán los requisitos funcionales del proyecto, que tiene una circulación dinámica. El centro es estático y en la periferia es dinámica. Estas 2 columnas, como veis, protagonizarán este espacio central. Es casi un concepto de urbanismo, una plaza rodeada de viviendas, podría ser. Aquí veis la planta. Veis como la escalera, que ahora os contaré cómo se modificó la escalera existente, desembarca en esta zona central, esta sala o esta plaza, y una serie de pequeños microespacios, porque como veis es un cuadrado de 7×7 el sótano, van resolviendo desde cocina, estudio, dormitorio, vestidor, cuarto de baño y almacén. Aquí veis como la complejidad de esta referencia de Twin Peaks viene dada porque todos estos pequeños espacios pueden entrar al espacio central por muchos puntos. También veis como aquí se produce un juego entre lo que había en el sitio y lo que se hizo de nuevo. Todo lo existente se recubre de blanco. El blanco no es un recurso estilístico ni minimalista, es un recurso de sentido común. En un sitio donde la entrada de luz es muy poca, el color blanco hará que rebote y llega hasta los espacios más oscuros. En contraposición a esto, todo lo que se hace nuevo, toda esta cinta que organiza el proyecto, se hace con textura, con rugosidad, con otro material, con la madera. Incluso veis también cómo todo lo que se hace nuevo tiene un límite en sección y es el que marca los capiteles de donde empiezan las cubiertas abovedadas. De esta manera, estas cubiertas tan imponentes y monumentales son como el cielo, el espacio que une todo el espacio, mientras que yo, a nivel de vista, de persona, no puedo ver el final del espacio. Yo puedo oír que hay alguien alrededor, pero no puedo ver dónde está ni saber por dónde entra.
Esta es la sección, veis cómo se accede directamente desde el espacio exterior y se baja por la escalera hasta la plaza, y aquí veis esta línea que marca la altura de los capiteles y cómo todo lo nuevo que se hace se rescinde hasta esta cota. Ahora entraré también un poco en aspectos constructivos. Realmente todo, el discurso siempre es jerárquico y empiezas por un tema y va avanzando hacia otros, pero cuando se piensa un proyecto puedes llevarlos todos dentro cuando lo diseñas, cuando lo piensas. La construcción era muy importante aquí. Como os decía, había un problema de humedades tremendo que había que solucionar, porque si no esto era inhabitable. De hecho, casi un tercio del presupuesto se fue en soluciones para paliar la humedad y la ventilación del aire. La solución fue hacer un suelo elevado con distintas capas de hormigón pobre para sanear el suelo, de aislamiento, de impermeabilización, de un suelo radiante con un acabado de microcemento arriba, mientras que todas las paredes y los techos se recubrieron con un mortero impermeabilizante cuya finalidad era sellar todo este espacio para que la humedad no entrara. Aquí veis distintas fases de cuando se estaba impermeabilizando el suelo. Y esta es la sección constructiva. También veis que todos los trasdosados que se hicieron en los muros perimetrales no se anclan a los muros para no debilitar el mortero impermeable. Y con esto teníamos todo resuelto la entrada de humedad, pero ahora teníamos que hacer circular el aire, y esto iba a significar que íbamos a tener todo el interior con muchos tubos, con muchos conductos. Aquí ya podéis intuirlo en esta sección, en la parte superior. Y este es tocando ahora un poco de ingeniería también del proyecto, el esquema de ventilación del aire. Esto funciona de una manera. Cerca de la ducha hay un humidostato que cuando detecta que el tanto por ciento de humedad sube por encima de lo que se lo programa, saca aire del interior, lo lleva a la máquina, lo mezcla con aire del exterior, trata la humedad y lo devuelve dentro. De esta manera el aire siempre está circulando y siempre tiene la humedad tratada. Este es uno de los detalles que más orgulloso me puso del proyecto. Era el punto donde todos estos tubos subían hacia arriba. Tenía que pensarse y tenía que diseñarse, por muy sencillo que sea. Todos los detalles de estos proyectos son muy sencillos, pero son muy ambiciosos en el fin, el que persiguen. Incluso se utilizaron los tubos para poner LED escondidos por la parte trasera que iluminaran de esta forma gradual todos los techos abovedados. Y aquí está una imagen de la zona del baño. Podéis ver al final cómo están los tubos y cómo realmente están integrados y no molestan en el diseño. También podéis ver cómo debajo de la escalera, el único espacio que está cerrado es la cabina del inodoro y está estratégicamente puesto allí debajo para que no rompan la sensación de que esté todo abierto que hay en el resto del proyecto. Incluso otro recurso espacial, este es el punto más estrecho donde está tomada esta foto. Para disimular esa estrechez, pues se aprovecha que tenemos el lavabo para disponer este espejo longitudinal corrido que te devuelva la reflexión, la imagen del resto del espacio. ¿Cómo se construye la cinta? De una manera muy sencilla, como os decía, se replanteó con una hilada de ladrillo en base a un plano con muchas cotas, partiendo de los puntos más críticos donde más nos acercábamos a los muros perimetrales, y se fue levantando. Todas las maderas se despiezaron en módulos, teniendo en cuenta la complejidad de que el perímetro interior era distinto del exterior, pues se cortaron los tableros y se mezclaron para que el dibujo no fuera continuo. Después se clasificaron y se pusieron sin más. Aquí veis también algo en esta imagen que me iréis continuamente a hablar, los umbrales de paso. Veis, por ejemplo, como a la izquierda se pasa de esta zona central, desde esta plaza hacia la zona de estudio. Todo está comunicado, todo está abierto, pero sin embargo es importante marcar este dintel, hacerte saber que estás cambiando de espacio, aunque esté todo junto. Un caso especial lo veis al fondo también, en la zona de la cocina. La cocina tiene como una barra que se abre a esta zona de plaza, y como este era el espacio que se quería más en conexión con esta zona central, aquí la cinta sí que se interrumpe, el único sitio donde está interrumpida. Temas de estructura también. La escalera original tenía dos tramos, tenía este primer tramo y un segundo tramo que atracaba contra el muro perimetral y que rompía un poco la idea del diseño. Por lo tanto, se derribó ese segundo muro, se solucionaron los esfuerzos verticales con los tirantes que estáis viendo en la imagen y los horizontales con este pequeño pórtico, con estas dos vigas que lo están sujetando. La complejidad venía porque para tener una transición, como estáis viendo en esta imagen, de un plano, de la escalera existente revestida de blanco a la nueva de madera, este pequeño pórtico tenía que retranquearse y con unos conectores coger un perfil en L que sujetaba la escalera. Pero al final se consigue como veis aquí, para poder pasar un tablero que haga la conexión directa entre la nueva y la vieja. Aquí de nuevo veis también esta transición de la escalera vieja en blanco a esta especie de mueble que se abre en este graderío, porque justo detrás de donde está tomada la foto pues hay una pantalla para proyectar o para ver la tele.
Y esta es una foto que yo tomé con el teléfono cuando cuando retiramos las luces de obra y siempre la pongo, porque si hay algún talento que yo no tengo en la fotografía, pero con esta foto sí supe ver que la apuesta que habíamos hecho por traer al máximo la luz al interior funcionaba, que esa luz además creaba una transición de grises muy atractiva, desde como veis la entrada a través de la puerta de acceso, como se veía en la imagen interior, hasta estos espacios, como vais viendo, se van volviendo más grises en la bóveda. Y finalmente el reportaje de fotos profesional, pues por supuesto una foto de mucha mayor calidad que saben captar realmente el espacio, lo que se quería contar, a resaltar cosas que te encuentras y que son muy bonitas cuando las ves en las imágenes. La forma de la curva de estas particiones de madera y las formas de las curvas de los techos dibujan antifaces o dibujan peces o dibujan ojos también, como podéis estar viendo en estas fotos. Esta es la imagen desde el dormitorio, desde la zona de la cama, y aquí creo que se ve esta cualidad laberíntica, que es otro constante que voy a repetir en varios proyectos. Puede irte por la derecha, por la izquierda, puede entrar a la zona central, puedes ver los techos, no puedes ver quién hay al otro lado. Esta complejidad, como os decía, de la vivencia interior, que yo creo que siempre es necesaria en cualquier proyecto de vivienda. Otra de las imágenes del paso hacia el baño. Y por último, esta es la imagen de cuando se accede, cuando se baja la escalera hacia el sitio, que realmente, como nada toca el techo, lo que ves dibujado aquí en la planta. Aquí ves el entramado en el que te vas a encontrar, pero una vez desciende ya lo pierdes de vista. Ahora voy a pasar a otros dos proyectos muy distintos, en los que voy a mostraros cómo el programa se resuelve también desde otra estrategia espacial y constructiva. Esta es una reforma de un apartamento en la calle Tamarit, cerca de la avenida del Paralelo. Un piso largo en el que se accede por el centro y el cual significaba que íbamos a tener zonas muy oscuras en el centro. Esta es la planta del proyecto ya, de lo que se construyó, y aquí tenéis cómo se accede por el centro. Y algo que se decidió desde el principio en el proyecto es que desde cualquier sitio que te encuentres en la vivienda, con unos pocos pasos tenías que poder ver dos salidas del exterior, hacia la galería, como estáis viendo en la parte superior, y hacia el patio de manzana en la parte inferior. El programa se despliega desde este acceso central en bloques que en un principio se ponen como muy genéricos. Bloques húmedos, cocina y comedor y baño a cada lado. Bloques de estar, que son la sala, dormitorio y el salón. Y al final la habitación en contacto con el exterior, con la tribuna y la galería. La forma de pasar de una habitación a otra, el concepto es casi el de las casas antiguas. No hay pasillos, se pasa directamente de una habitación a otra. Se disponen tabiques en perpendicular a los muros, al eje dominante de la casa, y vas pasando como por espacios que ya no son de circulación, que están ensanchados y que por lo tanto se convierten en espacios que los puede aprovechar de muchas maneras. Aquí, por ejemplo, veis lo que os comentaba. Esta es una imagen desde el salón y cómo todos esos tabiques en enfiladas se van asomando y al final se puede ver la salida hacia el patio. Si miramos al revés, desde aquí estamos en el patio, en el interior de manzana, y cómo a través de todos esos huecos podemos ver también la salida hacia la calle. Lo que os decía de estos tabiques que se disponen en forma perpendicular y que te van dando acceso entre distintas habitaciones de forma seguida, lo estáis viendo aquí. De nuevo el umbral, ¿no? Todo está abierto, incluso que veis por arriba está abierto, pero estás sabiendo que estás pasando de una sala, de un bloque de programa a otro. También veis el cambio de materiales, esto lo podemos ver mejor aquí. Existen 3 órdenes de sección en cada una de estos pasos de estas habitaciones que se van formando en el recorrido. Un primer orden desde los 0 centímetros hasta los 60 centímetros, que coincide con el despiece de la cerámica, que es de 20 centímetros, en el que cada uno de estos bloques, ya sean zona húmeda o zonas de estar, se revisten de un mismo material para el suelo y en estas paredes, para cerrar, para crear esta especie de patio interiores. Desde esos 60 centímetros hasta 230 centímetros, todas las habitaciones se pintan de blanco para encadenarla en esta enfilada de habitaciones. Y por encima, nada llega a los techos. De nuevo, el techo es como esta cubierta o este cielo que va uniendo todos los espacios y que se pinta en gris. Veis, por ejemplo, aquí estamos viendo la zona de baño, incluso la puerta se reviste con la cerámica para que cuando se cierre no interrumpamos ese revestimiento. Mientras que a la izquierda estáis viendo zonas de estar, donde cambiamos la cerámica por la madera, por un material más cálido. Incluso veis como el tabique que lo separa, este umbral, hace referencia a un material neutro, el microcemento, que hará referencia al material que nos encontramos en el acceso, que ahora veréis. Casos especiales, por ejemplo, esto es la zona de cocina y comedor, cómo se separa del salón. Pertenecen a bloques distintos, pero se pretendía que cocina y comedor estuvieran en mayor contacto con el salón. Por lo tanto, se eliminan las paredes blancas y se sustituye por este despiece de hierro y de vidrio, que también juega con vidrios de distinta transparencia para comunicar, poner en contacto, pero también marcar la posición de cada función.
Aquí veis la vista mirando hacia el otro lado, veis la cerámica, como os decía, veis los techos grises, veis estos tres órdenes en sección claramente identificados. Y este es el acceso. Como os decía, el acceso no pertenece a ningún bloque de programa, es como un lugar neutro, tiene el microcemento, por lo tanto, cada vez que pasamos por esos umbrales de paso, volvemos al microcemento, aunque sea en esta pequeña jamba de dinteles. Este otro proyecto, esto es la reforma de un apartamento, de un entresuelo en la calle Córcega, y aquí hay un caso típico de un piso. Se accede por una punta y la vista, la iluminación, el patio está en la otra punta. Aquí se quería un espacio de salón, de cocina, comedor amplio y generoso, y dos dormitorios. Uno que salía muy beneficiado porque daba hacia el patio, por lo tanto estaba muy iluminado, y otro en la parte superior que estaba iluminado por un patio muy pequeño y con 8 plantas por arriba. La forma de poner en relación este bloque de día, de zonas públicas, con el bloque de noche fue introducir este vestíbulo que veis aquí sombreado en rojo y girarlo 45 grados, dislocar los ejes dominantes que hay en el espacio para que el propio avanzar desde el acceso te indique hacia dónde tienes que ir hacia los dormitorios, y también, de nuevo, y esta palabra me la vais a oír también mucho, insinuar la posición de cada cosa. La cocina está abierta con el salón, pero la cocina, digamos que acaba en el punto en el que la isla más se aproxima a este vestíbulo en 45 grados. El comedor está todo abierto, donde veis la mesa con las sillas, pero sin embargo desde el acceso no es visible. Esta es una foto desde el acceso y de nuevo veis como al fondo se va asomando un poco ese giro de 45 grados del vestíbulo. Aquí veis como la isla se aproxima a este vestíbulo y es donde marca donde empieza el comedor, el salón. Y aquí veis la foto de este vestíbulo que tiene esta estantería hacia arriba a modo de periscopio, porque hacia el interior este espacio no es solamente un espacio de circulación, sino que tiene uso de almacenaje. Y veis como la parte de arriba se vacía, se proyecta hacia la zona de comedor y hace que se introduzca luz aquí. Un caso especial también de este proyecto era cómo sectorizar o cómo articular los dormitorios. Como os decía, había un dormitorio, el que veis más oscuro, que tenía muy poca iluminación. Cada dormitorio tiene su puerta de acceso a través del vestíbulo, pero también ambos se separan por una corredera de hierro y de vidrio que hace que cuando no se necesita la suficiente intimidad, no se requiere intimidad, se pueda abrir y toda la familia puede estar en contacto, e incluso la luz que entra por el patio, que es bastante, pueda llegar hasta el rincón más alejado, que es el que veis allí, donde hay un mueble de madera que hace las veces de nicho para la cama de la niña. Incluso veis aquí como cada dormitorio tiene un color distinto para marcar, aunque están separados con esta perfilería de hierro y de vidrio, también el color indica dónde empieza y dónde acaba cada uno de los dormitorios. Caso especial también de este proyecto, cómo se trató el baño. Aquí los clientes me decían que querían un baño para el dormitorio en suite y un baño de invitados. Yo, tras estudiar cómo iban a usar ellos la vivienda, les propuse un único baño, pero un baño que yo lo llamaba una sala de baños, porque está hecho de manera que distintas personas pueden usarlo sin menguar la privacidad, teniendo en cuenta que es una vivienda y que por lo tanto hay ciertas concesiones en la privacidad. Veis una zona central, una especie de rambla dentro del baño. A la izquierda están los lavabos, a la derecha hay 2 cabinas para los inodoros y al fondo hay una zona de ducha y de bañera. Aquí lo veis, este será como el espacio común donde todo se junta. A la derecha, lo podéis ver por el espejo, tenéis 2 cabinas para inodoro y al fondo tenéis la bañera y la ducha. Ahora pasamos a otro proyecto muy distinto. Este es el duplex Tibot, es la misma clienta que veíais del principio, del sótano. Ella compró 2 pisos en un bloque sin mayor atractivo en el Raval, una planta baja y un entresuelo independiente en un principio. Estáis viendo abajo una imagen de la planta baja, arriba del entresuelo, y quería unirlo en un dúplex donde los requerimientos funcionales eran muy vagos. Arriba solucionar una vivienda y abajo como un espacio más flexible que pudiera usarse como un taller o como una zona de trabajo. Aquí, como veis, el estado era también bastante ruinoso y no encontraba nada a lo que el proyecto se pudiera agarrar. Por lo tanto, hice, al contrario que otros proyectos que habéis visto, que están más articulados con lo que te encuentras allí, aquí usé la geometría, la abstracción de la geometría para imponer una forma que con su propia abstracción y con su propio acontextualismo organizaran el proyecto. Y es tan simple como veis en estas plantas. A la izquierda tenéis planta baja y a la derecha la primera planta, que es la del acceso. Y el proyecto se resume con 2 cuadrados de 2 metros de lado, girados 45 grados, enganchados por los vértices y extruidos las 2 plantas. Y con esto está todo el proyecto hecho. El acercarse y alejarse de estos cuadrados respecto a los muros existentes hace que de nuevo se insinúe dónde empieza y dónde acaba otro espacio, y no se necesitan puertas para ello.
aquí veis la maqueta, como realmente las dos plantas son exactamente iguales, son estos dos cuadrados superpuestos. Aquí ya también vais viendo cómo estas dos formas tan abstractas o tan ajenas a lo que hay, explotan esta condición. El revestimiento es algo parecido a un pan de oro, fue una pintura que mezcla polvo de oro con distintas capas y acabados brillantes que no se aprecia del todo en la foto, que hacen que estos objetos sean como algo casi sagrado, diría yo, ¿no? Algo que no te da pista de lo que hay dentro, que coloniza todo el interior, pero siendo también ciertamente distante. Detalles constructivos, por aquí aprovecho en esta imagen, veis como arriba, para que esta fuerza, esta geometría tan pura de los cuadrados no se perdiera, el cuadrado no toca el techo. 10 centímetros antes de que estos cuadrados toquen el techo se retranquea el tabique y la junta lo hace un tabique retranqueado blanco, mientras que tenemos completamente perfilado y dibujado el cuadrado de 2×2. Esta forma incluso me daba cuenta cuando diseñaba que imponían sus propias leyes, como por ejemplo el mobiliario se dispone siguiendo los ejes de simetría que imponen cada una de las aristas de estos cuadrados. Y estos ejes de simetría se van a ir repitiendo en distintos elementos que vais viendo ahora. Esta es la imagen de la planta de abajo. De nuevo veis este volumen muy potente que no te dice qué hay ahí o qué hace, porque por supuesto tiene su cometido funcional. Y de nuevo, a la hora de disponer los muebles, siempre según esos ejes de simetría que imponían las aristas del proyecto, de los volúmenes. Incluso aquí podéis observar cómo hay un paño de vidrio, donde detrás está los baños. Y este paño de vidrio hace de nuevo un plano de simetría a ambos lados. Hacia el lado trasero está el baño, la estancia más privada y más oscura también de la vivienda. Hacia el otro lado de ese eje de simetría, de ese paño, está la doble altura, el espacio más abierto y más público e iluminado del conjunto. Y esa relación siempre que se establece, ya sea colocación de mobiliario o conceptual, como en la disposición de espacio. Esta sonometría muestra también cómo realmente el proyecto se formara como si se imponen estos dos volúmenes y todo se le añade en los huecos que van dejando. La escalera, como por ejemplo ahora veréis, está colocada dentro de uno de estos volúmenes. Aquí veis también el juego de color. Todo lo que hay dentro de estos volúmenes es negro. Es casi como si entráramos en las entrañas de estos volúmenes. Entonces hay un contraste muy grande con lo que hay por fuera. En la sonometría de arriba podéis ver lo que os decía del baño, al otro lado la doble altura. Y bueno, de nuevo cómo se representa, cómo todo baila o se organiza alrededor de estos dos cuadrados destruidos. La cama, por ejemplo, como os decía, la cama como se hace, se excava dentro de uno de estos volúmenes y se recubre de tableros de USB pintados de negro. A la izquierda podéis ver el baño en suite con el vidrio que veíamos en la otra imagen antes, que también le introduce un poco de iluminación a este espacio. También veis, como pasaba en uno de los proyectos anteriores, como todo lo que hay alrededor de estos cuadrados dorados se reviste de blanco de alguna manera para respetar o para remarcar la importancia que tienen conceptualmente y constructivamente estos dos volúmenes. El acceso a la escalera, pues de nuevo veis cómo las jambas y los dinteles se recubren con chapas de hierro pintado de negro, la escalera toda negra también, se aprovecha la baranda, como veis aquí, para poner LED que iluminen las paredes de la escalera. Incluso la parte estructural de los peldaños, chapa maciza, pero para evitar excesivas vibraciones en la escalera, se unen todos ellos con chapa microperforada que de nuevo crean este juego de luz, de enseñar pero tampoco mostrar al 100%. Y este es el descenso de la escalera, donde, como veía antes, no se producía, este bloque de la escalera no te dice nada desde fuera. La escalera te desorienta con su trazado en espiral. Desciendes, das la vuelta, te sitúas debajo de la doble altura y entonces cuando realmente entiendes que las dos plantas son exactamente iguales, que estos dos cuadrados se están extruyendo y están organizando ambas plantas de la misma manera. Por último, resaltar de este proyecto también cómo se establece esa relación dialéctica entre lo nuevo y lo viejo. Lo que estáis viendo a la derecha, el muro que separa la fachada del patio, algo existente y que yo quería mostrar en toda su altura, ahora que habíamos enlazado estos dos pisos en un dúplex, y cómo el forjado del altillo de la primera planta para mí era algo nuevo, porque está altamente cortado, reforzado. La forma de unirlo no es precisamente separarlo, sino hacerlo con un paño de vidrio de 60 centímetros, como veis aquí, que revela toda la altura del muro y que también genera esta conexión muy interesante en altura entre las dos plantas. Y por último, detalles, ¿no? Cómo se parte de una idea global, muy potente, geométrica y abstracta de estos dos cubos, pero como en el desarrollo de un proyecto, para darle coherencia, acaba manifestándose hasta en los pomos. Como podéis ver aquí, el pomo de la puerta está girado 45 grados, los downlights están girados 45 grados, el rociador de la ducha está girado 45 grados. De manera que entiendes que esta decisión
grande que forma el proyecto tiene su traducción hasta los detalles más triviales. Pasamos a otro proyecto, donde también, en relación con este que veíamos ahora, la geometría juega un papel muy importante. Esto es una vivienda entre medianera en el centro del Prat, lo veis aquí con la mancha negra. Se accede por una calle de apenas 3 metros, con muy poca iluminación, de muy poca anchura. Aquí tenéis la planta baja, el programa funcional era muy convencional, era de dormitorios, cocina separada del salón. Aquí veis cómo se accede, lo primero que encontramos es un bloque con el garaje y una habitación de invitados, con un baño de invitados, y cómo la escalera está en eje con el acceso. Las plantas de este proyecto realmente puede ser que digan poco, pero vais a ver cómo utilicé la geometría para aportar mucha plasticidad a la fachada trasera del patio, que es realmente la fachada importante de la casa. La primera planta ya veis viendo cómo los bloques a ambos lados de la escalera se retranquean hacia atrás y cómo la escalera tiene un descansillo muy grande, que ahora veremos que será una de estas habitaciones uno de estos espacios de circulación que se agrandan, se ensanchan y se convierten en algo más, que se pueden usar de alguna otra manera. El resultado en 3D, en volumen, de este retranqueo lo podéis ver aquí en la fachada, cómo simplemente haciendo algo muy sencillo se genera una gran complejidad, una gran plasticidad en la fachada, cómo vemos a la izquierda el salón y a la derecha está la cocina, cómo se identifica el bloque de escalera que está organizándolo todo y cómo tiene su propia ventana, su propia balcón hacia el exterior para que sea un sitio también de estar. En esta sonometría de nuevo lo veis también como en el patio los pequeños jardines se alinean con la cruz que se dibuja en la fachada. Aquí veis también cómo el vestíbulo que da acceso a las distintas habitaciones en la primera planta, bueno, lo veremos en esta sonometría, está rematado por un pequeño patio, uno de los extremos, para hacer el mantenimiento de la cubierta, pero también para meter luz aquí en este patio. Aquí veis otra de las imágenes de cómo se forma la fachada y cómo le da bastante interés a una distribución por lo demás sencilla. Y la escalera, ahora veremos el interior, cómo protagoniza todo el interior. Si hacia afuera la escalera es la que se está manifestando, el interior es la traducción de lo que hay y de lo que está pasando hacia el exterior y viceversa también. Esta es una imagen del interior donde veis el descansillo, cómo se articula con los distintos tramos de escalera, cómo también la cocina se conecta con el salón a través de 2 puertas que dibujan esta especie de T grande en este tabique que separa del salón. Y como, por ejemplo, lo veis al final, las 2 habitaciones que se asoman hacia este hueco de escalera también tienen ventanas interiores enfrentadas para generar distintos cruces de visuales en este espacio que es el que se convierte en el protagonista de toda la vivienda. Ahora, sin embargo, pasamos a 2 proyectos donde se abordan de otra manera, mucho más articulado en cuanto a la propuesta del proyecto. Esto es la reforma de un apartamento en la calle Villarroel, en Barcelona, donde de nuevo se accede por una punta y la salida al exterior, la iluminación, está justo al otro lado. El requerimiento aquí era pues para un hombre soltero, como el siguiente proyecto que vaya a ver, y simplemente se quería una zona de cocina, comedor y salón, todo junto, comunicado y abierto, y una zona de dormitorio principal con un vestidor y un baño en suite, y una habitación de invitados con otro baño. El proyecto se conceptualiza con estos 3 bloques que se resuelven de una misma manera. Lo veis en este esquema, haciendo como una zona húmeda y una zona de estar en ambos, pero la idea es que todos estos bloques estuvieran juntos, funcionaron como pequeños apartamentos dentro de la vivienda global. Ello se resuelve haciendo una transición en material y en color, no usando la geometría como os decía antes, sino la construcción, el material y el color. En esta axonometría explotada vais viendo como abajo son los muros existentes de la vivienda, se respetó la estructura, en este caso los muros de carga, y se articulan toda esta serie de tabiques y de muebles que son los que organizarán estos 3 bloques que os decía. Aquí podéis verlo, por ejemplo, esta es la zona del salón y la cocina y el comedor, todo está unido, pero hay como un plano inmaterial que divide estos tonos grises o estos materiales pétreos que pertenecen a la cocina y el comedor de las zonas más cálidas como la madera y las paredes pintadas de blanco del salón. Si miramos hacia el otro lado, exactamente igual, existe este plano, pero todo está comunicado. Yo siempre creo que las cocinas abiertas son las más difíciles de hacer porque, aunque todo esté comunicado, cada cosa tiene que tener su sitio y tienes que saber dónde está en cada lugar. Hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo, esta es una de ellas. Vais viendo también cómo este concepto tiene que traducirse en todo lo que se haga. Si veis el foco de la derecha es blanco, el foco de la izquierda, el del espacio de estar, es blanco, el de la derecha, el de la cocina, es exactamente el mismo modelo pero gris, es de aluminio, para seguir ese concepto de división material.
Aquí lo podéis ver, ¿no? Viéndolo desde el salón, como parece que hubiera, como si fueran dos habitaciones que se conectan por este plano inmaterial que las separa. Incluso podéis ver a la izquierda una puerta pivotante que cuando se abre no tiene marco y engancha con la entrada y con la salida hacia la terraza, como lo veis en esta parte tapada por este banco de madera lacada negra, que también establece una relación mayor entre esta y la terraza del interior. Y como os decía, la puerta que queda detrás está en línea con la puerta pivotante que veíamos antes, para marcarte, insinuarte la salida de la terraza sin que haya un pasillo, sin que haya una zona realmente señalada para ello. Si entramos al bloque donde está el dormitorio en suite y el baño y el vestidor, veis que este plano atraviesa el muro de carga y se prolonga hacia este bloque de programa. La separación entre el vestidor y el dormitorio es con estas correderas de hierro y estos vidrios con textura, de nuevo para dar cierta privacidad, pero sin embargo por la parte superior están abiertos, no segrega, sino que simplemente aporta una cierta privacidad. El otro proyecto que se agrupa con este bloque de proyectos, digamos, más articulados en cuanto al material de la construcción, una reforma de un apartamento de la calle Sardeña. Mismo caso, accedemos por una punta, la iluminación está en la otra punta, el programa funcional es exactamente igual, el perfil del cliente es exactamente igual, y aquí lo que se hizo, teniendo en cuenta que la previsión de que se ocuparan las zonas de habitación de invitado y baño de invitado era muy poca durante el tiempo, para que no fueran habitaciones que continuamente están cerradas, se aislaron con estas dos Ls que veis la axonometría inferior, la zona de cocina por un lado hacia la entrada, la zona del dormitorio principal con el baño en suite hacia la otra L, mientras que el resto, que será todo el salón, la zona del comedor, la habitación de invitados, se pretendía que fuera un espacio que estuviera comunicado, que se pudiera segregar, pero que la mayor parte del tiempo se mantuviera comunicado. Y también haciendo mucho uso del color. Por ejemplo, aquí veis cómo la cocina se hace con negros, cómo también se contrastan con el latón y se queda de esta parte de esta L que se orienta hacia la entrada. Incluso veis a la derecha cómo estos tabiques en L, que son los que organizan y articulan todo el interior, los cantos se revisten con estas bandas de latón para mostrar la importancia que tienen estas particiones respecto a otras particiones más secundarias. El acceso, aquí lo veis también, cómo se hace este espejo de suelo a techo para disimular el espacio más estrecho, cómo separa la vista también un poco, cierta privacidad hacia la zona de la isla y del salón. Incluso cómo el cliente pedía que la cocina fuera abierta, pero que no tuviera tampoco una comunicación completamente directa. Por lo tanto, la isla veis que está completamente comunicada, pero la parte de los fuegos está retranqueada y tiene cierta privacidad respecto a la zona del comedor y del salón. Y aquí tenéis estas dos estancias, que son la habitación de invitados, que queda a la izquierda, y el baño de invitados, que está al fondo, donde también quería que estas puertas, que son de nuevo pivotantes, no tienen marco, están sobredimensionadas también en su anchura, cuando no están usados por un invitado, por alguien que esté aquí, se pueden abrir y todos estos espacios forman parte del espacio común. Aquí lo veis a la izquierda, como al abrir la puerta pivotante se pierden los marcos y este espacio se convierte en una prolongación de los espacios del salón. La otra L que forma el proyecto es la que nos va a dar acceso al dormitorio principal y al baño en suite. De nuevo veis como con el revestimiento de latón marcando su importancia. Incluso forman siempre esquina, no hay nada que se le alinee para poder marcar esta importancia con estas bandas metálicas. Dentro del dormitorio principal también se quería que hubiera distintas zonas, una zona de estudio que fuera algo más pública y una zona al final de cama. La zona de estudio se separa de la zona de cama con estas dos correderas que estáis viendo, donde también se juega con un despiece que rompe los ejes dominantes de la zona y que superponen cuando se deslizan las correderas, y de nuevo hace una cierta privacidad visual, pero veis que está abierto por arriba, por lo tanto está todo comunicado. De nuevo es insinuar la posición de distintas funciones, pero sin agotarlas, sin cerrarlas completamente. Cuando se abre, pues veis que el dibujo que se hace con las correderas, pues se genera una figura como superpuesta, y al fondo estáis viendo también el baño en suite, donde ahora es casi el negativo del baño de invitado. Aquí todo se reviste de negro, de nuevo con apuntes de latón, como bien en la luminaria que tenéis a la izquierda, y con estos granitos que también hacen juego con el negro de las superficies. Este otro proyecto, y este es el plano de situación del proyecto, una empresa filipina, Revolution Precrafted, estoy trabajando con ellos para hacer 2 viviendas prefabricadas, y ellos me daban total libertad para hacer una vivienda prefabricada,
teniendo en cuenta que había que hacer un tipo de 36 metros cuadrados y otro de 100 metros cuadrados. Yo de nuevo me preguntaba cómo hacer una vivienda que no tiene un sitio, que no tiene nada a lo que agarrarte. Y pensaba que puede ser aquello que sea constante independientemente de dónde acabe asentándose esta vivienda. Y simplemente pensaba que era el cielo, lo único que siempre habría arriba de estas viviendas, porque el resto de la situación podía ser completamente cambiante. De ahí que estas viviendas se llaman The Sky House, ¿no? Es simplemente porque es la constante que tendrán todas estas viviendas. De nuevo, como no hay ninguna pista de dónde se va a asentar, el recurso para la construcción es hacer un llamamiento a la geometría, de nuevo, a la abstracción, a formas que no sean sensibles a nada contextual. Un cuadrado. Empezamos con un cuadrado, una base que además propongo que se eleve del terreno por si se asienta en terrenos con escorrentías de agua, pues para que no interrumpirla. Y sobre este cuadrado se asientan dos parejas de bloques. Dos parejas de bloques con cubiertas inclinadas, de nuevo por la previsión de que puedan ser en clima lluvioso, y estas parejas de bloques con distintas dimensiones que obedecerán a cocina, a baño, a dormitorio, a sala de estar, se van concatenando por cada uno de sus extremos. Esto dibuja una circulación perimétrica y dinámica, de nuevo por todos estos bloques, y estos bloques encierran en el centro un nuevo cuadrado que está abierto, y esta es la habitación del cielo. Es una habitación que no tiene ninguna relación ni con estos bloques ni con el exterior, y solo tiene una relación vertical con el cielo. Igualmente podéis ver cómo cada uno de estos bloques, cuando bailan alrededor de esta habitación central, tienen su propia salida hacia el exterior, como cada una de estas terrazas o balcones que son propios e independientes para cada uno de estos bloques. Por último, todos los bloques se revisten tanto en fachada como en cubierta con una celosías de madera cuyo objetivo, aparte de aumentar la privacidad hacia el entorno, es que el sol, cuando golpee cubierta o fachada, genere espacios de sombra para no recalentar en exceso los cerramientos. Y así es como queda la vivienda. Este es el tipo de 36 metros cuadrados. Aquí veis la planta es muy sencilla, es muy pequeña. Veis como la diferencia entre la dimensión de los bloques obedece a la cocina o al baño, que son los bloques pequeños e iguales, mientras que los bloques de salón y dormitorio son un poco más grandes. Y la planta de cubierta. Esta es la maqueta. Veis como dentro de una sencillez geométrica, incluso a veces conceptual, se pueden conseguir gran complejidad, incluso formal, como veis aquí, ¿no? Como realmente la vivienda tiene como mucho movimiento en esta inclinación de cubierta y en este bailar alrededor del espacio central, del patio. Aquí pueden verse, ¿no?, como estas terrazas o espacios independientes de cada bloque se van abriendo al exterior y cómo el que vemos aquí en alzado, el que vemos de perfil, lo intuimos a través de la celosía de madera que le da cierta privacidad. Otra de las imágenes de la maqueta. Y este es el tipo de 100 metros cuadrados. Al ser más grande permite que la abstracción geométrica sea total. Al final, todos los 4 bloques que forman todo el programa de esta vivienda, que ahora tiene 2 dormitorios en suite, son exactamente iguales. El patio central que se forma está completamente a eje. Todas las estancias exteriores son exactamente iguales y por lo tanto este proyecto sigue completamente insensible al contexto. Puedes colocarlo donde sea porque la respuesta que da hacia los 4 lados es siempre exactamente igual. Esta es la planta de cubiertas, como veis, es completamente biaxial. Y aquí veis como en este esquema cada uno de estos bloques se forma de igual manera. Un pequeño bloque que encierra ya sea el baño o el espacio de almacenaje en el caso de los dormitorios, o un baño de invitado y una zona de máquina en el caso de la cocina, mientras que en el salón se pierde, se hace simplemente con toda una estancia de estar, y cómo se generan los espacios abiertos en la esquina y en el centro. La estructura, muy racional y muy simple, al ser completamente biaxial, la estructura puede volarse hacia ambos lados porque están equilibrados entre sí. Y los alzados, aquí veis también cómo se generan los alzados, es exactamente igual. Veis cómo esta base cuadrada se eleva sobre el suelo para ser completamente indiferente del suelo donde se asiente y para que la intervención sea muy puntual y no haga falta grandes excavaciones ni grandes cimentaciones. Secciones. Y esta es una imagen que han preparado ellos desde la empresa. Para mí no es la imagen más acertada porque está excesivamente forzada y parece que el bloque de la derecha fuera de cubierta plana. Pero bueno, igualmente creo que se intuye la idea de esta privacidad de terrazas de cada uno de los bloques y cómo girar siempre alrededor del patio central que aquí no se intuye y no se ve. Y el último proyecto que os voy a enseñar es un proyecto que está en obra actualmente. Lo llamo la Casa Galería. Se trata de una serie de proyectos que estoy haciendo para la bodega Mas Blanc y Llobet, la Pobla de Cérvoles, en Lérida.
Es un pueblecito muy pequeño donde se asienta la bodega. La bodega la podéis ver en esta mancha verde que tenía a la izquierda, con la mancha en roja en la bodega. Y cerca, en este cuadradito pequeño que tenéis dentro del pueblo, está la casa. Esta casa, los clientes la querían para cuando la familia se junte allí en el pueblo, porque ninguno reside, tener un sitio donde hospedarse todo. También donde la cada vez más afluencia que está teniendo la bodega pues tenga donde hospedarse en el pueblo, porque no lo hay. Pero yo también les propuse cambiar el concepto con el que podíamos afrontar la casa. Ellos tienen algo muy bonito en la bodega, estos son el paisaje de allí, y es que cada año llaman a un artista y le dan completa libertad para hacer una intervención en las viñas. Ellos tienen un recorrido que se llama la Viña de los Artistas. Aquí podéis ver distintas esculturas que forman parte de este recorrido. Entonces yo les propuse que por qué no a este artista se le pedía que la última intervención, ya que alguien iba a hacer el recorrido por la viña y después iba a ir a la casa a hospedarse, ¿por qué no se le pedía una última intervención en el interior de la casa? Y de ahí viene el nombre de Casa Galería, porque esta casa es un encuentro entre una casa de huéspedes, una casa de familia y una galería de arte. El concepto es muy simple, ya que funcionalmente esta casa va a funcionar así. Va a haber como una división, va a haber zonas que tengan un carácter mucho más doméstico y zonas que tengan un carácter mucho más frío, donde se exponga la galería. Aquí veis como la maqueta es muy sencilla, muy conceptual, pero está diciendo cómo la casa se va a abrir en dos ejes, en cruz, que van a abrirse a cuatro grandes ventanas, las cuatro grandes fachadas que se ponen en relación con el contexto y donde se va a hacer la intervención artística. Fuera de esos ejes será la casa, con un ambiente mucho más doméstico. La maqueta es de cobre y hace alusión al acero corten. El acero corten es un material que ellos usan mucho en la bodega. De hecho, cuando se entra en la web de ellos, se aparece una imagen de una textura de acero corten. Ellos tenían mucha relación con Guinobart, con el artista que le hizo esculturas de acero corten. Por lo tanto, el acero corten no es tanto un capricho, sino una alusión a una tradición que ya ellos han implantado, aunque sea desde recientemente, desde hace poco tiempo. Esta es la sonometría que dibuja la vivienda. Podéis ver cómo están revestidos estos ejes que van a dibujar también la circulación, los accesos a cada una de las habitaciones que están todas en la planta primera, la que veis arriba del todo. Y otra sonometría de conjunto de la casa donde también ese acero corten va a empezar a colonizar distintas partes, el acceso con la escalera, el vallado que también se va a sustituir, o incluso los zócalos de la casa que se sustituirán por zócalos de acero corten y que incluso esperamos que en su oxidación manche el suelo y dibuje formas completamente aleatorias que solo el tiempo irá desvelando. Esta es la planta, aquí veis cómo la escalera empieza este eje de acero y como en la planta primera estos dos ejes, cuando se desembarca en la planta primera desde la escalera, se abren estas cuatro grandes ventanas que te ponen en relación con el contexto y al final de la que vemos horizontal estará la de intervenciones artísticas. De hecho habrá un pequeño banco donde sentarse para admirarlas. Estas son las secciones, aquí podéis ver cómo se trata con el acero toda los alzados interiores con un despiece que se va usando tanto en el suelo como en el techo. Las puertas estarán enrasadas para que no haya una pista, que se pretende un ambiente muy frío, muy poco doméstico, para que haya mucho contraste cuando se entra a los espacios domésticos. Estas son las secciones por la doble altura del espacio del eje pequeño. Y esta es una imagen de cómo se presentaba al principio, ¿no? Aquí veis una de estas grandes huecos que se abren nuevo en la fachada, donde habrá una de las obras de arte y veis un poco la intervención con acero en los distintos puntos. También aquí veis cómo ese puente que se dibuja al final de la perspectiva es donde se abren las cuatro grandes ventanas hacia las cuatro fachadas de la casa y cómo cuando nos salimos, aquí se ve la zona del comedor de estos ejes representativos, el ambiente se torna mucho más doméstico, ¿no? Con revestimientos de mortero o de cerámica. Aquí veis, por ejemplo, el salón con techos revestidos de madera o como un ambiente mucho más cálido contrapuesto al otro. Incluso las habitaciones las veis aquí donde de nuevo se va a traer mucho la madera. Detrás de esta puerta que está revestida de espejo se accederá hacia ese eje muy frío de acero corten. Se busca mucho el contraste. Como curiosidad, por ejemplo, los baños tendrán todo una misma aplicación, un mismo criterio, todos con una misma cerámica blanca, pero la junta entre esa cerámica tendrá el mismo color que tendrán los lavabos, que será el mismo color que tengan las paredes que están pintadas. Por ejemplo, el baño verde, habrá uno azul, uno rosa, uno negro, habrá distintos tipos. Y aquí algunas fotos de obra de hace 15 días de cómo uno de los ejes. Son fotos mías, no son grandes fotos, por lo tanto, pero bueno, aquí ya vais viendo cómo se va vistiendo todo con este acero, tanto los techos, las paredes, los suelos también, aunque no lo parezca, pero es por el polvo, la suciedad de la obra. Aquí sería el límite entre la habitación que queda a la izquierda y este acceso.
vais viendo como el acero prácticamente lo vamos a dejar así, con este aspecto rudo, algunas piezas más oxidadas, otras piezas menos oxidadas. Detalles, por ejemplo, la junta arriba, veis cómo la junta de la pared se junta con la junta del techo y van generando estos despieces que siempre van articulándose. Aquí lo veis, como cuando se salga del dormitorio nos encontraremos con este revestimiento. Un ejemplo, el baño rosa en proceso. Y una perspectiva parecida a la que se veía en la imagen, esta gran ventana ya abierta, donde se dispondrá una de las obras de arte que se le pedirá a cada artista cada año. Y por ahora es todo y bueno, pues simplemente terminar agradeciendo a S-Design por la oportunidad de contaros mis trabajos. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Te agradezco a nombre de toda la Escuela S-Design por compartirnos esta conferencia y por compartirnos sus interesantes proyectos. Tenemos algunas preguntas que nos ha hecho el público a través de las redes sociales. La primera. ¿Cuál es el mejor software que utilizas? Uso mucho software, uso AutoCAD, en un momento usé Revit, uso Illustrator, Photoshop, el software, como cualquier cosa, una herramienta. Tienes que usar aquella que mejor se adecua al fin que quieres. A este respecto, por ejemplo, en un momento utilizaba mucho software paramétrico y en un momento me di cuenta de que hacía cosas simplemente porque podía hacerlas, no porque tuvieran un sentido hacerlas. Entonces creo que esto al hilo de lo que decía, el software es una herramienta al servicio del fin que quiere hacer. En ese punto que cada uno use aquel que se le adapta mejor. Bueno, de todos los proyectos que has mencionado, ¿cuál ha sido el más especial y el más representativo? Todos son especiales. Quizá el más especial es el apartamento Tibot, uno de mis primeros proyectos. Un proyecto donde yo fui no la primera opción de la clienta, fui la tercera opción, porque los dos primeros arquitectos que ella intentó contratar rechazaron el trabajo porque no se creían capaces de hacer nada ahí. Donde yo me volqué con todo en hacer algo especial pues para intentar conseguir más clientes con este proyecto. Y entonces era un proyecto especial por este sentido. Después hay otros, cada proyecto tiene su historia y tiene su cosa especial, pero quizá este es especial también. Muy bien. Hay una chica que nos dice, ¿con qué programa haces las vistas 3D? Me encantó la inspiración de Twin Peaks. Saludos desde Perú. Normalmente dibujo en AutoCAD, modelo en Rhino y renderizo en 3D Studio. Yo y mi equipo, con VRAI. Muy bien. ¿Qué nos puedes decir a quienes estamos iniciando en esta área del diseño? Pues ánimo, es un camino difícil, pero antes comentábamos aquí con todos los que estamos que cualquier cosa que se haga se tiene que hacer con pasión y creyendo en lo que hace, y tarde o temprano si lo haces así el tiempo te pondrá en tu sitio. Es un camino difícil y duro, pero hacer lo que te gusta es suficiente recompensa siempre. Muy bien, gracias. Y bueno, ya por último, no nos dará tiempo de decir todas, porque hay bastantes. Pero bueno, ya la última dice, ¿qué es lo que más difícil has tenido que hacer como arquitecto? Todo es difícil y todo es fácil. No sabría decir algo difícil en especial. No sabría decirlo. Siempre en una obra hay un... Yo soy como muy cabezón a veces con los proyectos y creo en un diseño y creo... Muchas veces llega a enfrentamientos con los clientes, por ejemplo en el Duplex, una gran cliente y me ha dado la oportunidad de hacer dos proyectos muy especiales, pero como curiosidad he tenido muchos enfrentamientos con ella por cosas que después con el tiempo las ves que son bastante triviales. Ella quería pintar, por ejemplo, la escalera de gris y yo casi que decía que renunciaba al proyecto si la pintábamos de gris y no lo hacíamos de negro. Cuando está inmerso en el desarrollo son cosas muy difíciles de ver que después las relativizas también. Pero no sabría decir algo, me quedo con lo bueno siempre de los proyectos y del trabajo más que con los momentos difíciles que yo creo que como todo en la vida se acaba olvidando. Perfecto, pues muchas gracias Raúl de nuevo y esperamos verte pronto por S-Design. Muchas gracias.